Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy vamos a hablar de identitarismos y de políticas identitarias, porque creo que hay algunas confusiones al respecto que en parte pues yo he ayudado a promover por no haber aclarado a qué me refería cuando hablaba de identitarismos o políticas identitarias en mis vídeos. Me dispongo a resarcirme. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la identidad? Pues la palabra identidad puede tener muchos significados. Como explica Francis Fukuyama en su libro Identidad, hay gente que se refiere al concepto de identidad como si fuesen categorías sociales o incluso información sobre uno mismo de cara al exterior. Por ello, por ejemplo, si alguien se hace pasar por ti, pues podemos decir que te han suplantado la identidad. Pero yo, cuando hablo de identidad, de identitarismos o de políticas identitarias, evidentemente pues no lo hago en este sentido. Es la forma en la que lo utiliza Fukuyama en su libro la que me parece pues la más ajustada al contexto que usaría en mis vídeos, entendiendo la identidad como una distinción entre un yo interno y un mundo exterior de reglas y normas sociales que no reconocen el valor o la dignidad de ese yo interno. Y en este contexto pues se pueden construir políticas y movimientos más o menos justos, más o menos maleables en torno a la indignación generada por una identidad que se percibe como desprestigiada, ignorada u oprimida. Así Hitler, por ejemplo, pues utilizó de forma efectiva la humillación y el sometimiento del pueblo alemán ante las principales potencias europeas tras la Primera Guerra Mundial, para generar así entre sus seguidores pues un punto de adhesión en torno a la identidad alemana que buscaba pues esa restitución de su dignidad. Y de paso matar a los judíos. Y siendo justos, era verdad que los alemanes habían sido sometidos a condiciones muy duras y muy humillantes tras la Primera Guerra Mundial por el resto de potencias. Y toda la indignación y todo el resentimiento popular producto de esto pues fue inteligentemente canalizado por los nazis hacia una fuerte identidad nacional. Los movimientos por la derogación de las leyes de Jim Crow en los años 60 en Estados Unidos pues articulaban la indignación alrededor de una identidad negra sometida por unas leyes que los discriminaban abierta y explícitamente. Y mientras líderes como Martin Luther King luchaban por una igualdad ante la ley entre blancos y negros, otros como Malcolm X pues apoyaban una vertiente más identitaria y abogaban por una venganza racial de los negros contra la histórica dominación de los blancos. Y estas formas de identitarismos, pese a ser herramientas políticas muy poderosas, pues fueron poco a poco dejándose de lado en las democracias modernas desde la década de los 70 hasta prácticamente mediados del 2000. Y en ese tiempo pues las democracias liberales empezaron a poner de moda en todo el mundo, y hubo un enorme crecimiento de la interdependencia económica entre los distintos países al que llamamos globalización. Y entre 1970 y 2008 la producción mundial de bienes y servicios se cuadriplicó y el crecimiento se extendió a prácticamente todas las regiones del mundo. La pobreza extrema cayó en picado de forma global, y lo mismo sucedió con otros infames índices como por ejemplo la mortalidad infantil, lo cual pues evidentemente eran buenas noticias. Y la política en las democracias modernas pues se organizaba a lo largo de un espectro político de izquierda a derecha principalmente definido por la economía. Los progresistas por un lado pues se centraban en los trabajadores, los sindicatos y la protección social, mientras que la derecha pues estaba generalmente interesada en reducir la cobertura del Estado y promover la iniciativa privada. Esto empezaría a cambiar en los años 2000, principalmente a partir de la crisis económica de 2008. Y el rollito este del pensamiento ilustrado y las democracias liberales occidentales pues empezaron a no estar tan de moda. Escribía Fukuyama lo siguiente: en la segunda mitad de la década del siglo XXI, ese espectro empieza a ceder a otro definido por la identidad. La izquierda se ha concentrado menos en buscar la igualdad económica y más en promover los intereses de una amplia variedad de grupos percibidos como marginados: negros, inmigrantes, mujeres, LGTB, refugiados y otros. Mientras que la derecha se redefine como patriotas, que buscan proteger la identidad nacional tradicional, una identidad que a menudo está relacionada con la cultura, el origen étnico o la religión. Y podemos encontrar ejemplos de estos identitarismos en muchos sitios. Por ejemplo, en un movimiento como el Black Lives Matter, ¿no? Que a partir de la muerte de ciudadanos negros a manos de la policía, pues exigen restituciones históricas por agravios sobre la raza negra que remontan casi hasta la esclavitud. También podemos encontrar ejemplos de estos en movimientos como el #MeToo y en otros derivados del feminismo, que a partir de una supuesta cultura de la violación sobre las mujeres y de unas estructuras sociales que las discriminan, pues justifica la destrucción de derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Esta voz se refiere al artículo 29 de la Constitución, que dice que toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero lo que creemos que la voz ignora es que esto ha empezado a cambiar en estados democráticos precisamente
solamente en casos de discriminación y también en protocolos de acoso sexual en distintas instituciones. La carga de la prueba se ha empezado a invertir, es decir, que es el acusado el que tiene que demostrar que es inocente. De igual forma, también tendría una enorme carga identitaria el hecho de que Donald Trump decidió utilizar el eslogan de Make America Great Again, apelando a una identidad americana que en los últimos años o décadas pues habría sido humillada o ninguneada y que debería recuperar el lugar que le corresponde en el mundo. O cuando Santiago Abascal se pone a leer los nombres de las personas que reciben ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid empezando por la A, donde evidentemente va a haber una mayoría de apellidos musulmanes. Y además enfatizando estos apellidos extranjeros. Apellido primero, Aboud, Ali, Amir, Abakti, Abanaishati, Abatui. Por favor. Abdelkader, Abid, Abyahu, Aceituno. Aquí hay uno que parece que puede ser español. Pero es que es la primera página. Cayendo además en una suerte de esencialismo decimonónico de que un ciudadano español pues solo puede ser el que tiene apellidos castellanos. Por un lado estarían los que tienen apellidos difíciles de pronunciar, gente que no es de nuestro grupo y a la que implícitamente se señalan como si fuese una carga para todos. Y luego estarían los Aceitunos, los Garcías, los López y los Fernández, que serían los auténticos españoles y a los que se estaría despreciando en favor de minorías extranjeras. Y no me malinterpretéis, muchas de las bases en las que se fundamentan estos identitarismos tienen su origen en problemas reales y legítimos. Por ejemplo, sería muy complicado analizar las leyes y políticas de género de este país y no llegar a la conclusión de que preponderar la identidad femenina se hace a costa de pisotear y discriminar al colectivo de varones. Por lo tanto, incluso muchos de mis vídeos, aunque yo no lo pretenda, tendrían una fuerte carga identitaria, y soy consciente de que ayudan a alimentar entre los varones que me ven pues un sentimiento de indignación y resentimiento que otros grupos podrían utilizar como munición o que puede animar a la gente a abrirse a posicionamientos más radicales, pese a que yo creo que legítimamente estoy reclamando una restitución de unos derechos y una igualdad ante la ley que a los hombres pues les ha sido arrebatada los últimos años y que creo que es importante señalar. Y es que al final, mal que nos pese, unos identitarismos acaban alimentando a otros identitarismos. Causa-reacción. Y nosotros, los comunicadores, pues podemos prevenir de la potencial peligrosidad de unos movimientos levantados sobre esta potente carga emocional, pero como dijo Axel Kaiser, la reacción al final es inevitable. No, mira, es posible que no haya posibilidad de escape de la pinza. O sea, eso es muy probable porque cuando la sociedad se polariza al nivel que nosotros estamos viendo y que probablemente va a ser peor de aquí en adelante, un extremo, una acción genera otra reacción. Y un extremo alimenta al otro extremo. Eso siempre ha sido así en la historia. Entonces, nosotros obviamente tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por rescatar los principios de la sociedad abierta, el diálogo racional, enfrentar el pensamiento dogmático del lado que venga, pero es verdad que estas cuestiones toman una dinámica propia, ¿no? Y una vez que se desatan, y ahí está la pregunta, ¿hemos llegado o no al punto no retorno? Una vez que se desatan ya no puede hacer nada. Ya lo único que puede hacer es observar. Decía Fukuyama, debido a que los seres humanos naturalmente anhelan el reconocimiento, el sentido moderno de la identidad evoluciona rápidamente hacia políticas de identidad, en la que los individuos exigen el reconocimiento público de su valía. De este modo, la política de la identidad abarca una gran parte de las luchas políticas del mundo contemporáneo, desde las revoluciones democráticas hasta los nuevos movimientos sociales, y desde el nacionalismo y el islamismo hasta la política en los campus universitarios estadounidenses contemporáneos. Y creer que somos ajenos a esto, o que nosotros somos súper objetivos y estamos por encima del juego de las identidades y de las ofensas hacia estas, pues sería un error. Por ejemplo, cuando alguien habla de que los hombres somos todos violadores o de que la raza blanca es eminentemente malvada, yo personalmente me siento atacado. Y soy consciente de que esa indignación pues podría funcionar de combustible y que puede abrir la puerta a que yo adopte posturas más radicales y beligerantes que ponderen mis grupos frente a los de los demás y entrar en esas bonitas dinámicas del o conmigo o contra mí. Y es que, como Jonathan Haidt ya desarrolló en la transformación de la mente moderna, el ser humano es un animal de naturaleza tribal y con tendencia además al tribalismo, y solo necesitamos una excusa para refugiarnos en nuestro grupo identitario atacado y para ver ofensas, ninguneos y desprecios a nuestra identidad hasta debajo de las piedras. Una excusa necesitamos. El feminismo es un buen ejemplo de esto, pero esto lo digo porque el pasado domingo invité al canal a un empresario llamado Alejandro, que tenía un modelo de negocio que consistía en ofrecer microcréditos a mujeres en países pobres en América Latina. Y es que en estos países menos avanzados
mercados que el nuestro, pues los bancos tendrían una tendencia a centrarse en los hombres y en los negocios formales a la hora de ofrecer sus créditos. No hay que olvidar que en el último siglo el acceso de las mujeres a la banca y a gestiones financieras pues siempre ha sido un poco tabú. En España, sin ir más lejos, una mujer hace 40 años ni siquiera podía abrirse una cuenta en el banco sin el permiso de su marido. Y esta tendencia, acompañada de estudios que avalan que en estos países pobres las mujeres son en promedio mejor pagadores que los hombres, pues ofrecía una oportunidad de mercado brutal, que por cierto he revisado la literatura sobre la fiabilidad de las mujeres en el sector de los microcréditos y es bastante contundente. Y todo esto pues abría la puerta a que iniciativas como la de Alejandro decidiesen centrarse en este nicho. De hecho, este tipo de empresas ya se ha dado en otros países pobres de Asia, por ejemplo. Pero además, la empresa de Alejandro pues ofrecía un trato más personal y hacía estudios más profundos de entre todas las mujeres para seleccionar exclusivamente a aquellas que fuesen más fiables. Y a diferencia de otros modelos de microcréditos que los reparten de forma indiscriminada con una tasa de morosidad muy alta y con unos tipos de intereses también altísimos, Alejandro ofrecía un servicio más seguro, con unos intereses más bajos y consiguiendo una tasa de retorno del 95%. O sea que estamos hablando de un negocio centrado en un nicho concreto y que le funciona de maravilla tanto a las mujeres que reciben los microcréditos como a los inversores como a la empresa que los conecta. Y simplemente lo traje el domingo al canal porque me pareció un proyecto que, utilizando la observación, el mercado y el libre comercio, hacía más por las mujeres pobres que cualquier política del Ministerio de Igualdad. Y me parecía interesante escucharle y que le pudiésemos hacer preguntas entre todos los espectadores. De hecho, le pregunté casi todas las preguntas en las que me etiquetabais en el chat de comentarios. Pero hay mucha gente que se ha ofendido. ¡Misándrico! ¡Feminazi! ¡No quieres que a los hombres se les den microcréditos! ¡Odias a los hombres! ¡Traidor! ¡Te has convertido en lo que juraste destruir! Muy dramático todo, compañeros. Y hay mucha gente que ha confundido discriminación por razón de sexo, en este caso, con una forma de identitarismo. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que si seguimos esta línea de pensamiento, podríamos concluir entonces que cualquier negocio que discrimine por sexo o por raza o por la razón que sea, independientemente de las causas, sería un negocio que por definición odiaría al grupo al que discrimina. Y no, porque por esa misma regla de 3, un centro de belleza femenino centrado en la depilación de mujeres sería igual de discriminatorio, identitario y misándrico. Porque vamos a ver, siguiendo esta lógica, si los hombres también se depilan y estos centros no quieren atenderlos, entonces estos negocios pues serían susceptibles de ser señalados como terribles establecimientos feminazis que odian a los hombres. Y esto nos llevaría, por ejemplo, a dar por válido las denuncias por discriminación de género de una persona trans en Canadá al que salones de belleza femeninos se negaron a hacerle la depilación de las ingles por tener genitales masculinos. ¿Acaso los hombres no se depilan? ¿Porque un centro de belleza femenino no puede depilar también a hombres y personas trans? Es porque los odia, ¿verdad? Sí, es porque los odia. Y a esta es a la conclusión que llegó la valiente transactivista Jessica Yaniv, que acabó denunciando a 16 misándricos y transfóbicos salones de belleza. Que, como dijo Ricky Gervais, es una trágica y triste situación cuando a una dama no le pueden depilar sus bolas peludas. Y yo supongo que todos los que han criticado las decisiones empresariales de la empresa de Alejandro dirigidas a un nicho y nos han acusado de feminacismo y de apoyar negocios identitarios, me imagino que se posicionarían con las demandas de la mujer trans ante la intransigencia y misandria de estos centros de belleza femeninos. Me imagino, porque las razones de ambos negocios a la hora de discriminar por sexo y a la hora de ofrecer un servicio especializado son puramente empresariales, los de los dos, y no responden a ningún tipo de ideología más que la de acogerse a un nicho que ellos ven como más rentable. ¿Y quién es esta mujombre para decirles a las empresas de depilación femenina que tienen por obligación que depilarle los huevos? ¿Y quiénes son los tíos que le dicen a la empresa de Alejandro a quién tiene o a quién no tiene que microfinanciar con su dinero? O sea, yo el otro día fui a una barbería a cortarme el pelo y daban un servicio exclusivo para caballeros. O sea, menuda panda de misóginos. Y un empresario que solo quiere gogos femeninas para su discoteca, pues también estaría discriminando a los hombres bailarines que con mucho esfuerzo intentan salir adelante. Malditos empresarios misándricos que odian a los hombres. Y tiene una ponencia Miguel Ancho Bastos que se llama Defiendo la discriminación racial, que creo que explica esto de forma bastante articulada. Os dejo el vídeo en la descripción para que lo veáis, ¿vale? Y es que, sin embargo, hasta que el caldo de las identidades no se convirtió en el pan nuestro de cada día y no hemos empezado a ver ataques colectivistas a diestro y siniestro, pues aceptábamos a estas empresas sin ningún tipo de prejuicio y sin llevarnos las manos a la cabeza. Pues entendíamos que en estas empresas no
no había un trasfondo ideológico malicioso que motivase estas decisiones discriminatorias. Y creo que esto pues pone en relieve la sensibilidad que hay en todos los sectores sociales con todo lo relacionado con la identidad. O sea, estamos a la que saltamos. Y encima hay creadores de opinión que fomentan esto. O sea, que en nombre de esta igualdad pues fomentan la exaltación identitaria y promueven la lectura ideológica de cualquier forma de discriminación. Vaya, ahora sí, como las feministas. Y para que veáis a qué me refiero, os voy a poner un ejemplo que podría ser perfectamente equivalente a este de mi crowd. Bien, quiero que os imaginéis a un ojeador de fútbol, ¿vale? Por ejemplo, a partir de esta noticia del mundo deportivo, los ojos del Atleti en Sudamérica. Eduardo Gerolami es el ojeador que tiene el equipo rojiblanco en las ligas de América Latina. Y este señor, pues básicamente se dedica a seguir ligas juveniles en países con tradición futbolera como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Y su objetivo, como el de cualquier ojeador, pues es identificar a jóvenes promesas y reportarlas a su club de fútbol en Europa. Y cruzar los dedos porque el chaval, por favor, se convierta en el próximo Leo Messi. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estos ojeadores solo buscan a jóvenes varones. Es decir, discriminan explícitamente al colectivo de mujeres. Por muy buena que sea la niña con el balón de fútbol, vamos, aunque haga piruetas con el jabulani, ningún ojeador se va a interesar en ella simplemente porque no tiene el potencial de rentabilidad que tiene un niño. Punto. Y para los que seguís este canal, no sería algo descabellado imaginaros a una feminista escocida con este asunto y echándose las manos a la cabeza ante tamaña discriminación. Es que solo le dan las oportunidades a los niños. ¿Cómo va a ser más valorado el fútbol femenino si no se buscan jóvenes talentos que suban el nivel de la competición de las mujeres? Es que no me vale eso de que no es rentable, porque en el fútbol femenino también hay algunas estrellas que podrían llegar a ser rentables para los ojeadores de fútbol si su modelo de negocio no fuese tan abiertamente machista y misógino. ¡Qué vergüenza, madre mía! ¡Basta de discriminación a las mujeres! Pues aquí tenéis a su equivalente masculino. Que haya gente que esté apoyando a esta empresa me parece una vergüenza. Una empresa que discrimina al hombre pobre. Al hombre pobre lo discrimina por ser hombre. La mujer, y por eso tiene este algoritmo y estos controles que no les da la gana de aplicar en los hombres. ¿Por qué? Por misandría será, no sé, digo yo. ¿Y qué hace él dirigiendo una empresa? Si se supone que las mujeres son mucho mejores, porque claro, devuelven el dinero. Digo yo que serán entonces mucho más honradas. ¿Qué hace él haciendo una empresa? ¿Os veis la hipocresía y la doble moral de esta gentuza? Y volviendo al tema del fútbol, no es descabellado pensar que el día de mañana un ministerio de charos cualquiera, con algo de tiempo ocioso, pues podría echar el ojo sobre esta práctica en particular de los ojeadores y sobre el fútbol en general y decidir que el mundo del soccer pues es muy machirulo y que no hay la suficiente igualdad. Y que como no hay igualdad, pues se deben implementar políticas y normativas que adapten la realidad injusta hasta convertirla artificialmente en la realidad deseada por las feministas. A esto lo llaman justicia social. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que la realidad no es tan moldeable como esta gente se cree y normalmente estas políticas acaban en estrepitosos fracasos. Para ilustraros esto, así es como funciona el proceso de una política identitaria de género promedio. Las feministas detectan un resultado desigual entre hombres y mujeres en un sector concreto, por ejemplo las carreras científico-técnicas, las llamadas STEM, en las que resulta que las chicas suponen aproximadamente el 9% del alumnado. Las feministas interpretan esta diferencia de representación entre hombres y mujeres a través de una perspectiva priorística basada en la creencia de que vivimos en un sistema heteropatriarcal, en el que las mujeres son sistemáticamente discriminadas y socializadas de forma injusta. Las feministas deciden que para acabar con esta terrible injusticia deben promover leyes discriminatorias de acción positiva que fomenten esta igualdad de resultados en la toma de decisiones entre hombres y mujeres a la hora de estudiar carreras STEM. Las feministas invierten ingentes cantidades de recursos en intentar corregir esta brecha de resultados y se proponen leyes como por ejemplo la gratuidad del primer año de matrícula en carreras científico-técnicas para las mujeres. Y las feministas, después de años destinando recursos y articulando leyes y normativas para corregir lo que ellas entienden como una realidad producto de la discriminación de género, se dan cuenta de que sus leyes, normativas y todos los recursos destinados a destruir la diferencia de resultados entre hombres y mujeres no solo no ha conseguido el resultado deseado, sino que en muchas ocasiones habría conseguido el efecto contrario, una llamada paradoja de la igualdad que tiene sus referentes en los países nórdicos. Flere jenter studerer medisin. Verdens beste på likestilling. Vi har veldig langt igjen. Unge velger mer tradisjonelt i dag enn for 15 år siden. Ja, det er det som er paradokset, ikke sant? Det er rart. Veldig rart. Det er jo et mysterium. Og jeg tenker, hadde jeg hatt forklaringen på det? Kristin Mile har jobbet som likestillingsombud, og hun har opplevd at disse tiltakene egentlig ikke har forandret så mye. Du får en sånn, kanskje ett års eller 2 års effekt,
Ante este tipo de fracasos, las feministas, que no son mucho de ingeniería técnica, pero sí de ingeniería social, en lugar de cambiar de políticas y adaptarlas a la realidad, insisten en que es la realidad la que se tiene que adaptar a sus políticas. Y si los resultados entre hombres y mujeres siguen siendo desiguales, la solución es y será siempre que necesitamos más de lo mismo, es decir, más feminismo. Y comparar esto, o el Gaming Ladies, o cualquier otro modelo o política identitaria sostenido sobre premisas ideológicas falsarias que apelan a una identidad de grupo, con una iniciativa privada que, arriesgando y jugándose su dinero y a partir de una oportunidad de mercado muy clara, decide centrarse en un nicho concreto en el que centrar su actividad, es mearse muy fuera del tiesto, amigos. Es que este modelo de negocio, que será muy rentable y todo lo que tú quieras, a mí no me gusta porque discrimina a los hombres y es misándrico y es feminazi. Y con frases como esta se produce un señalamiento sobre este negocio en concreto que derivaría implícitamente en una exigencia de principios morales determinada, por la cual, para que el negocio de Alejandro sea algo legítimo, es decir, algo que yo no considere que atenta contra los derechos de los hombres, debería para ello pues cambiar su estrategia empresarial y empezar a dar microcréditos tanto a hombres como a mujeres por igual. Y se le exige al empresario que no se adapte a la realidad y a su modelo de negocio dirigido a un nicho específico, sino a los deseos de un grupo que percibe que su identidad estaría siendo discriminada de forma maliciosa al ser excluida del negocio en cuestión. Algo parecido sucede en otros ámbitos y siempre lo hemos criticado en este canal. Por ejemplo, si yo quiero hacer una película ambientada en la Europa medieval, pues probablemente haré un casting para contratar a actores blancos en el que estaría discriminando a actores asiáticos, a actores negros y a actores latinos. Los estaría discriminando explícitamente. Y esto es algo que molesta enormemente a grupos de activistas, que tienden a señalar la falta de representación en ficciones históricas como una forma encubierta de racismo o sexismo. Que no hay suficiente representación de minorías aquí, ¿vale? ¿Detrás de esta discriminación habría racismo o sexismo? No, no lo habría, pero estos grupos la ven. Fascistas, eurocentristas, que no queréis que haya minorías en películas medievales. Y para mi película histórica, pues podría ceder ante estos activistas y no pasaría nada. O sea, podría marcarme un Netflix y convertir la Europa medieval en un anuncio de Benetton. Es una opción. Y Alejandro, en mi crowd, para contentar a aquellos que creen que su identidad está siendo ultrajada al no verse reflejados en su modelo de negocio, pues podría renunciar a sus intereses como empresa, pasarse por el arco de los cojones todos los estudios empíricos y todas las fórmulas empresariales que minimizan sus riesgos y que hasta este momento le habían garantizado un retorno de los pagos del 95% de los microcréditos, que es una burrada, y podría arriesgar con un proyecto más inclusivo en el que tuviese que introducir filtros más costosos para que algunas personas pues no se sientan ofendidas al ser discriminadas. Mi grupo, están discriminando a mi grupo, Dios mío. Como también podrían las empresas de depilación de Vancouver abrir su negocio para hacerle la cera brasileña a los varones y a las personas trans que se lo exijan. Pues podrían hacerlo, y si así deciden que su modelo de negocio sería más justo, adelante con ello. Pero en nombre de la libertad, me gustaría que estos negocios fuesen fieles a sus principios y no se dejasen intimidar por estos grupos de presión. En efecto, de eso va mi canal. Y he escuchado muchas falacias del tipo: esa empresa lo que pasa es que quiere que a los hombres nadie les dé ningún crédito. Que sería tan absurdo como decir que un centro de belleza femenino está en contra de que los hombres se depilen. O también he escuchado cosas como: es que si esto lo hacen todos los bancos, nadie daría créditos a los hombres. Pasándose de nuevo por el forro de los cojones las leyes de la oferta y la demanda que imperan en cualquier sociedad abierta y de libre mercado. Y estas personas señalan a una empresa alejada de cualquier tipo de aproximación ideológica, igual que los centros de belleza, igual que los ojeadores de fútbol, igual que las barberías o las peluquerías femeninas, y paradójicamente encuentran en ellos una forma de negocio identitario. Y no, los que están haciendo una lectura identitaria de este modelo de negocio son los que se ofenden por él, o sienten que su identidad, por ser discriminada, estaría por ello siendo ultrajada, que no es lo mismo. Precisamente, uno de los objetivos que tenía con este canal era evitar una lectura ideológica o con tintes identitarios sobre cualquier asunto que interpretemos ofensivo o discriminatorio sobre un colectivo en concreto, ya sean mujeres trans que reclaman que un centro de belleza femenino les depile los huevos, o varones que se ofenden porque un negocio de microcréditos bajo unas condiciones óptimas haga nicho en el colectivo de mujeres. Porque seamos honestos, es lo mismo, y vuestra ofensa y vuestra
vuestro ultraje se fundamenta en las mismas ideologías identitarias que supuestamente tanto odiáis. Y yo soy muy imperfecto y cometeré muchos errores y podré estar equivocado en infinidad de cosas. Y si os soy sincero, yo traje al canal a Alejandro y a su proyecto Mi Crowd porque me generaba mucha curiosidad y me gustó escuchar planteamientos nuevos y creativos y alejados de toda ideología y que entre todos pues pudiésemos plantearle nuestras dudas. Y me parece legítimo no estar de acuerdo con su modelo de negocio por las razones que sea y no querer participar de él, pero vamos, no hay nada más legítimo en el mundo. Pero sinceramente no esperaba que algo tan positivo, que ha tenido cobertura en canales tan poco susceptibles de ser considerados como feministas radicales como VisualPolitik, Spanish Libertarian o el Instituto Juan de Mariana, y que esto fuese a tener una cobertura tan negativa, quedándose además casi todas las críticas en lo superficial y sin profundizar absolutamente nada en otras lecturas más allá del si discrimina a los hombres es que es misándrico y feminazi. Que si os soy sincero, ya lo que me falta antes de morir es que se le acuse a Juan Ramón Rayo o a Huerta de Soto de feminazis misándricos por dar cobertura a este proyecto en el Instituto Juan de Mariana. Es lo que me queda ya por ver antes de morir. Y entiendo que vídeos como este pues generen debate y llenen mi cajón de comentarios críticos. A mí me encanta discutir. Coño, no lo parece, pero cuando yo en los comentarios os digo iros a cagar, no te lo estoy diciendo de forma maliciosa ni te lo estoy diciendo cabreado. Pero lo que no entiendo, ni es bueno, ni es deseable, son cosas como esta. Estáis atontados, chavales, atontados. ¿Por qué no solo nos está tomando el pelo estos caraduras? Los dos son unos caraduras, porque esto nos están tomando el pelo o son tontos, una de dos. Pero es que los que son su audiencia y estáis apoyando esto, sois el doble de tontos. Mío, ¿no os da vergüenza que tenga 347 no me gustas y que tenga 1719 me gustas? ¿Pero esto qué es? ¿Un canal feminista o cómo va? Que no me lo puedo creer que la gente esté apoyando esto. Discriminación al hombre, tal cual. Es que esto no es envidia, no es nada de esto. Es que este tío está haciendo daño. Está perjudicando a todos nosotros. Y no os dais cuenta, joder. No os dais cuenta. ¿Cómo podéis dejar que siga haciendo esto y le estáis alimentando con dinero y con fama? Qué vergüenza, hombre, qué vergüenza. Si podía estar al lado de Irancho Varela o Leticia Dolera. Así ni se genera debate, ni se genera nada positivo. Así lo que se hace es generar odio hacia esta iniciativa y hacia este empresario en concreto. Además, por razones identitarias, ideológicas y oportunistas, que son exactamente el reverso tenebroso de lo que yo intento combatir en este canal. Que tengáis un buen día.